sobre estaba abierto sobre la mesa del comedor, las fotografías esparcidas como cartas de un tarot cruel. Laura observaba el rostro pálido de su nuera Beatriz, cuyas manos temblaban mientras sostenía la imagen que, supuestamente, mostraba a Laura en una situación comprometedora de hace 30 años. La voz de Beatriz había sido venenosa cuando reveló el secreto frente a toda la familia reunida para la cena de aniversario. ¿Quieren saber quién es realmente la Santa Laura? La mujer que nos juzga a todos. Los ojos de su hijo Miguel se clavaron en ella, esperando una explicación, una negación, algo. Pero Laura permaneció en silencio, sus labios formando una línea fina y severa, mientras Beatriz continuaba su monólogo destructor, creyendo que finalmente había encontrado la manera de expulsar a su suegra de sus vidas. Lo que Beatriz no sabía era que esa fotografía, ese supuesto secreto vergonzoso, era completamente falso. Y Laura lo sabía porque ella misma lo había plantado. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 6 meses atrás, a una tarde de domingo aparentemente ordinaria. Laura Mendoza había cumplido 65 años en marzo, y con cada año que pasaba, sentía que su presencia en la vida de su hijo se volvía más pequeña, más tolerada que deseada. Sus cabellos blancos, que ella mantenía cortos y pulcros, enmarcaban un rostro que el tiempo había cincelado en expresiones de seriedad perpetua. No era que Laura fuera incapaz de sonreír, simplemente había aprendido hacía mucho tiempo que las sonrisas eran monedas que debían gastarse con cuidado, especialmente cuando vivías sola y dependías de la buena voluntad de otros para no pasar los fines de semana en absoluta soledad. Miguel era su único hijo, un hombre de 40 años que había heredado la estatura de su padre y poco más. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología, un trabajo que le permitía vivir cómodamente en un apartamento de 3 habitaciones, en un barrio respetable de Madrid. Beatriz, su esposa, era 10 años más joven que él, una mujer de cabello castaño y sonrisa fácil, que trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa. En los primeros años del matrimonio, Laura había intentado construir una relación con su nuera, pero cada esfuerzo parecía chocar contra un muro invisible de resistencia. Las visitas de Laura a la casa de Miguel se habían convertido en ejercicios de tensión diplomática. Beatriz nunca era abiertamente grosera. Su hostilidad se manifestaba en formas más sutiles y por ello más cortantes. Las invitaciones a cenar llegaban con menos frecuencia. Cuando Laura preguntaba por planes familiares, las respuestas eran vagas. En las reuniones, Beatriz monopolizaba las conversaciones, dejando a Laura como una espectadora en la vida de su propio hijo. Aquel domingo de abril, Laura había llegado temprano a la casa para el almuerzo dominical, una tradición que Beatriz apenas toleraba, pero que Miguel insistía en mantener. Mientras esperaba en la sala de estar, escuchó voces elevadas provenientes de la cocina. No era su intención espiar, pero las palabras atravesaban las paredes delgadas con claridad cristalina. «No entiendo por qué tiene que venir cada semana», decía Beatriz, su voz cargada de frustración. «Es como si nos estuviera vigilando, juzgando cada cosa que hacemos. Es mi madre. Vi. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la abandone? No te estoy pidiendo que la abandones, solo que establezcas límites. Siempre está aquí, siempre metiendo su opinión sobre cómo deberíamos vivir, qué deberíamos hacer. Me hace sentir como una invitada en mi propia casa». A Miguel suspiró, un sonido de cansancio que Laura conocía demasiado bien. «Ella está sola, Vi. Desde que murió papá, no tiene a nadie más. Y eso no es mi problema, ¿ni el tuyo?» Ella eligió ser como es, fría, crítica, imposible de complacer. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada? Que la forma en que organicé los muebles de la sala era poco práctica. ¿Quién dice eso? Hubo una pausa larga. Cuando Miguel habló nuevamente, su voz sonaba derrotada. «Hablaré con ella. Le pediré que venga menos seguido». A Laura se había quedado inmóvil en el sofá, sus manos entrelazadas sobre su regazo, la mandíbula tensa. La conversación continuó, pero ella ya no escuchaba las palabras específicas, solo el tono general de resentimiento y desesperación. Cuando finalmente la llamaron para comer, Laura actuó como si nada hubiera pasado, manteniendo su expresión serena y sus comentarios breves. Comió su paella en silencio, respondió preguntas con monosílabos, y se fue exactamente a las 4 de la tarde, como siempre hacía.
pero algo había cambiado en Laura ese día. Mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, sintió que una decisión se cristalizaba en su mente. Durante años, había aceptado el desdén de Beatriz, había soportado la distancia creciente con su hijo, había permitido que la pintaran como la suegra entrometida y crítica. Pero ya no. Era momento de descubrir qué tan profundo corría realmente el río de animosidad de Beatriz. Laura Mendoza no había llegado a los 65 años siendo ingenua. Había trabajado durante 40 años como contadora en una firma mediana. Un trabajo que requería atención meticulosa a los detalles y la capacidad de detectar inconsistencias. Más importante aún, su difunto esposo Carlos había sido investigador privado. Y en sus 30 años de matrimonio, Laura había absorbido más sobre el comportamiento humano y la investigación de lo que la mayoría de la gente aprendería en una vida. El plan que comenzó a formar en su mente era simple en concepto, pero requeriría paciencia en ejecución. Crearía una prueba de lealtad, plantaría un secreto falso, algo lo suficientemente escandaloso como para que Beatriz no pudiera resistir la tentación de usarlo en su contra. Y luego observaría qué hacía su nuera con esa información. Si Beatriz realmente la valoraba como familia, mantendría el secreto. Si, como Laura sospechaba, Beatriz solo estaba buscando una excusa para expulsarla de sus vidas, usaría el secreto como arma. La primera fase del plan requería crear el material de evidencia falsa. Laura pasó las siguientes semanas investigando técnicas de manipulación fotográfica de los años 90, cuando supuestamente habría ocurrido el incidente que inventaría. No necesitaba algo perfecto. De hecho, algo ligeramente tosco sería más creíble para la época. Contrató discretamente a un diseñador gráfico joven a través de una plataforma freelance, alguien que no tenía conexión con su familia, y le proporcionó fotografías antiguas de sí misma junto con instrucciones específicas. El resultado fue una serie de imágenes que mostraban a una Laura más joven en lo que parecía ser un club nocturno, en poses sugestivas con personas que no eran su esposo. Las fotografías eran completamente ficticias, creadas digitalmente a partir de imágenes reales de Laura de los años 90 combinadas con escenarios y personas que nunca había conocido. Pero, para alguien que no fuera un experto forense, parecerían genuinas, especialmente con el deterioro artificial que el diseñador había agregado para hacerlas parecer fotografías antiguas reales. La segunda fase era más delicada: hacer que Beatriz descubriera las fotografías de una manera que pareciera accidental, pero que garantizara su atención. Laura sabía que las mejores mentiras eran aquellas que la gente descubría por sí misma, porque entonces no había razón para dudar de su autenticidad. En mayo, durante una de sus visitas dominicales cada vez más escasas, Laura llevó consigo un álbum de fotografías antiguo. Era uno real de su matrimonio, pero había insertado cuidadosamente las fotografías falsas entre las páginas, dentro de un sobre de papel manila amarillento que había envejecido artificialmente con té y había etiquetado con su propia letra: privado, no abrir. Sabía que no había nada más tentador que algo marcado como privado. Durante el almuerzo, esperó el momento adecuado. Cuando Beatriz se levantó para preparar el café y Miguel fue al baño, Laura fingió un pequeño mareo. «Creo que necesito acostarme un momento», murmuró, llevándose una mano a la frente. «¿Puedo usar la habitación de invitados?» «Claro, Laura», respondió Beatriz, aunque su tono sugería más molestia que preocupación. Laura subió lentamente las escaleras, llevando consigo su bolso que contenía el álbum. Una vez en la habitación de invitados, colocó el álbum estratégicamente debajo de algunas revistas en la mesita de noche, asegurándose de que el sobre manila sobresaliera visiblemente. Luego se recostó en la cama y esperó. No tuvo que esperar mucho. 15 minutos después, escuchó los pasos de Beatriz subiendo las escaleras. «Laura, ¿te sientes mejor?» «Miguel está preocupado». «Estoy bien, querida», respondió Laura, incorporándose lentamente. Solo necesitaba un momento. La edad, ya sabes. Beatriz entró a la habitación y Laura observó con atención cómo los ojos de su nuera se desviaban hacia la mesita de noche, captando el álbum y el sobre que sobresalía. El instante de curiosidad en el rostro de Beatriz fue inconfundible. «¿Trajiste álbumes de fotos?», preguntó Beatriz, tratando de sonar casual. «Eso». Laura se levantó,
ignorando deliberadamente el álbum. Son solo algunas cosas viejas. Estaba limpiando el apartamento y pensé que tal vez a Miguel le gustaría ver algunas fotografías de su padre, pero podemos verlas otro día. Anne, debería irme. Ya les he quitado suficiente tiempo. La despedida fue rápida y Laura fingió olvidar el álbum en la habitación. ¡Ay, Dios mío!, exclamó cuando estaba ya junto a la puerta de entrada. Dejé el álbum arriba. ¿Sabes qué? Déjalo ahí. Lo recogeré la próxima vez que venga. ¿Estás segura? ¡Puedo traértelo!, ofreció Miguel. No, no. Está bien. No hay prisa. Son solo fotografías viejas. Laura se despidió con un beso en la mejilla de su hijo y un asentimiento frío hacia Beatriz. Durante las siguientes 2 semanas, Laura no recibió ninguna llamada de Miguel ni de Beatriz. No le invitaron al almuerzo del domingo siguiente, lo cual no era completamente inusual, pero sí notable. Laura esperó pacientemente, confiando en que la curiosidad de Beatriz eventualmente vencería a cualquier sentido de privacidad o decoro. Sus sospechas se confirmaron cuando, a principios de junio, recibió un mensaje de texto de Miguel a mamá. ¿Puedes venir a cenar el viernes? Beatriz insiste. Tenemos que hablar de algo importante. El tono del mensaje era formal, casi distante. Laura respondió simplemente, por supuesto. ¿A qué hora? Los días previos a la cena del viernes, Laura preparó meticulosamente su respuesta. Sabía exactamente que habría encontrado Beatriz en 5 fotografías que mostraban a una Laura más joven en situaciones aparentemente comprometedoras. En una, estaba en lo que parecía ser un bar de copas, riendo con un hombre que no era Carlos. En otra, llevaba un vestido más revelador de lo que era su estilo habitual, bailando. Las otras 3 mostraban escenas similares, todas cuidadosamente diseñadas para sugerir una vida secreta de desenfreno que era completamente contraria a la imagen que Laura proyectaba. Lo más importante era la nota que Laura había incluido en él, escrita con su propia letra, pero con la torpeza intencional de alguien escribiendo bajo estrés emocional al Madrid. 1994, Carlo nunca supo. ¡Que Dios me perdone! Era una mentira perfecta, porque tocaba exactamente las vulnerabilidades que Laura sabía que existían. Beatriz siempre había percibido a Laura como santerona y crítica. Descubrir que la suegra perfecta tenía un pasado escandaloso sería irresistible. El viernes llegó con una lluvia ligera que hacía brillar las calles de Madrid. Laura se vistió con su habitual sobriedad en una blusa blanca de botones, pantalones de vestir grises y su chaqueta de punto azul marino. Se miró en el espejo antes de salir, estudiando su reflejo. Su rostro no revelaba nada. Había perfeccionado esa máscara de serenidad durante décadas. Cuando llegó al apartamento de Miguel, fue Beatriz quien abrió la puerta. Había algo diferente en su postura, una confianza casi triunfal que no había estado allí antes en Laura. Pasa. Miguel está en la sala a la cena. Fue una farsa incómoda. Miguel parecía nervioso, empujando la comida por su plato sin comerla realmente. Beatriz, por otro lado, estaba inusualmente animada, casi efervescente. Hizo preguntas sobre el trabajo antiguo de Laura, sobre su vida antes de casarse, sobre los años 90 en Madrid. Cada pregunta era una trampa disfrazada de conversación casual. Laura respondía con su brevedad característica, observando, esperando. Sabía que Beatriz estaba construyendo hacia algo, saboreando el momento antes del golpe final. Llegó con el postre. «Laura», comenzó Beatriz, su voz adoptando un tono de falsa preocupación. «Encontré algo cuando estaba limpiando la habitación de invitados. Tu álbum». Annie Bueno hizo una pausa dramática, intercambiando una mirada con Miguel. «Había un sobre que se cayó. No quería invadir tu privacidad, pero algunas fotografías se salieron y, bueno, no pude evitar verlas». Anne Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, ¿hay algo que quieras contarnos?». Laura tomó un sorbo lento de su agua, colocó el vaso con precisión sobre la mesa y miró directamente a su nuera. «¿Qué fotografías?». Beatriz prácticamente saltó de su silla para ir a buscar el sobre. Regresó momentos después, esparciendo las 5 fotografías sobre la mesa como evidencia en un juicio. «Estas fotografías de ti en los 90 con otros hombres, en lugares que…». Beatriz dejó la frase incompleta, dejando que las implicaciones flotaran en el aire. Miguel recogió una de las fotografías, estudiándola con expresión de shock. «Mamá, ¿qué es esto?». «La nota dice que papá nunca lo supo».
¿Qué significa eso? Laura permaneció en silencio por un momento largo y calculado, mirando las fotografías como si las viera por primera vez. Cuando finalmente habló, su voz era fría y controlada. ¿Abriste un sobremercado como privado? ¿Revisaste mis pertenencias personales? No vengas con eso ahora, saltó Beatriz, su voz elevándose. Estas fotografías muestran que le fuiste infiel a Carlos. Toda tu vida has actuado como si fueras mejor que todos nosotros, juzgándonos, criticándonos, y resulta que eres una hipócrita. Beatriz, cálmate, intervino Miguel débilmente, pero incluso él miraba a su madre con una mezcla de confusión y decepción. Laura se levantó lentamente de su silla, recogiendo las fotografías una por una con movimientos deliberados. Entiendo, dijo finalmente. Entiendo perfectamente. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Demandó Beatriz. ¿No vas a explicarte? ¿No vas a ni siquiera intentar justificar esto? Laura guardó las fotografías de vuelta en el sobre y lo metió en su bolso. Luego miró a su nuera directamente a los ojos, y por primera vez en meses, una pequeña sonrisa tocó las comisuras de sus labios. No era una sonrisa amable. Voy a explicarme, dijo Laura suavemente. Pero primero quiero que ambos entiendan algo. Beatriz, encontraste un sobre marcado como privado en mis pertenencias. En lugar de respetarlo o devolverlo a mí directamente, lo abriste. Luego, en lugar de hablar conmigo primero sobre lo que encontraste, organizaste esta emboscada. Laura gesticuló hacia la mesa, hacia la cena cuidadosamente preparada que ahora se enfriaba, ignorada. ¿Por qué? Porque es importante, protestó Beatriz. Porque Miguel tiene derecho a saber qué tipo de persona es realmente su madre. O porque finalmente encontraste la excusa perfecta para justificar tu deseo de sacarme de tu vida. La pregunta de Laura cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad. A Miguel se puso de pie. Mamá, eso no es justo. Beatriz solo está ¿qué, Miguel? ¿Solo está preocupada por ti? ¿Solo está protegiendo a la familia? Laura sacó su teléfono del bolso y comenzó a teclear. Déjame mostrarte algo. Anne abrió una aplicación de edición fotográfica y comenzó a manipular una de las imágenes frente a ellos, con unos pocos ajustes. Los elementos compuestos se hicieron evidentes en las diferencias en la iluminación. Los bordes ligeramente borrosos donde se habían fusionado diferentes fotografías, la perspectiva imposible en una de las tomas. Estas fotografías son falsas, anunció Laura con calma. Las mandé a hacer hace 2 meses. La nota la escribí yo misma. Todo es una fabricación completa. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel tomó el teléfono de su madre, comparando la imagen digital con la fotografía física, viendo por primera vez las imperfecciones que había señalado. Beatriz se había quedado pálida, su boca abierta en un pequeño de shock. ¿Por qué? Miguel comenzó a preguntar, pero su voz se apagó. Porque necesitaba saber, respondió Laura, y por primera vez su voz contenía una pizca de emoción real. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de que esta familia funcionara, o si Beatriz estaba simplemente esperando la oportunidad perfecta para destruir mi relación contigo. Eso es ridículo, estalló Beatriz, pero su voz temblaba. Tú eres la que siempre ha sido crítica, la que siempre nos ha hecho sentir inadecuados. ¿En serio? Laura sacó su teléfono nuevamente. Entonces, explícame por qué en abril, cuando pensabas que yo no podía oírte, le dijiste a Miguel que yo era fría, crítica e imposible de complacer, que mi soledad no era tu problema, que deseabas que viniera menos en Laura. Vio cómo el color drenaba completamente del rostro de Beatriz. Escuché cada palabra, Beatriz. Escuché cómo le pediste a mi hijo que me abandonara a Miguel. Se volvió hacia su esposa. ¿Dijiste eso? Beatriz abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar su voz. ¿Yo? Estaba frustrada. Laura siempre está aquí, siempre comentando sobre cómo hacemos las cosas. Siempre. Dame un ejemplo. Interrumpió Laura. Dame un ejemplo específico de algo crítico que haya dicho en los últimos 6 meses a Beatriz. Se quedó en silencio, buscando en su memoria. Cuando habló, su voz era más pequeña. Dijiste que la forma en que organicé la sala era poco práctica porque me preguntaste qué pensaba del nuevo arreglo, respondió Laura. Me preguntaste directamente si creía que funcionaba y respondí honestamente que el sofá bloqueaba el flujo natural hacia la cocina. Después de eso, no volví a mencionarlo.
Pero tú lo has guardado como evidencia de mi actitud crítica durante semanas. Laura se sentó nuevamente, pero esta vez su postura era diferente, menos rígida. Beatriz, no te caigo bien. Nunca te he caído bien. Desde el momento en que Miguel te trajo a conocerme hace 10 años. He pasado una década tratando de entender qué hice mal, cómo podría arreglar nuestra relación. Venía a estas cenas a pesar de sentir tu resentimiento en cada interacción, porque Miguel es mi hijo y esta es mi familia. Pero después de escuchar esa conversación, en abril, me di cuenta de que no se trataba de nada que yo hubiera hecho o pudiera arreglar. Simplemente decidiste que yo era la villana en tu historia, y cualquier cosa que hiciera sería interpretada a través de ese lente. Así que decidí probarlo. Si encontrabas evidencia de que yo era terrible, ¿qué harías con ella? Laura señaló las fotografías esparcidas sobre la mesa. Y aquí está tu respuesta. No viniste a hablar conmigo. No me preguntaste sobre ello en privado. Organizaste una confrontación pública. Invitaste a Miguel para que fuera testigo de mi supuesta caída, porque pensaste que esto te daría exactamente lo que querías, en una razón justificable para cortarme de sus vidas. Beatriz tenía lágrimas en los ojos ahora, aunque Laura no podía determinar si eran de vergüenza o rabia. ¿Tú hiciste todo esto para atraparme? ¿Para hacerme quedar mal? Hice esto para demostrar una verdad. Corrigió Laura, si hubieras venido a mí con preocupación. Si me hubieras preguntado sobre las fotografías como una hija preocupada por su suegra, habría sabido que había esperanza para nuestra relación. Pero no lo hiciste. Viste lo que creíste que era mi secreto más oscuro. Y tu primer instinto fue usarlo como arma. Miguel se había dejado caer de vuelta en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba ahogada. No puedo creer que ninguna de las dos haya hecho esto, mamá. Crear evidencia falsa para probar algo es manipulador. Ivy, ¿realmente planeabas usar esto para convencerme de distanciarme de mi madre? Yo solo quería protegerte, susurró Beatriz. Ella siempre ha sido tan fría, nunca me ha aceptado. ¿Y tú me aceptaste a mí? Preguntó Laura suavemente, porque desde mi perspectiva, vine a esta familia queriendo tener una relación con la mujer que mi hijo había elegido y me encontré con puertas cerradas en cada turno. Pero seguí intentándolo, Beatriz. Durante 10 años, seguí intentándolo, hasta que finalmente necesité saber si había algún punto. Laura se puso de pie nuevamente, recogiendo su bolso. Y ahora lo sé. Así que voy a hacerles esto más fácil a ambos. No vendré más a las cenas dominicales. No apareceré sin invitación. Miguel, puedes visitarme cuando quieras, pero no voy a forzar mi presencia donde claramente no es deseada, mamá. Espera, comenzó Miguel, pero Laura levantó una mano. Esto no es una reacción emocional o un castigo, explicó. Es simplemente la aceptación de una realidad que debería haber aceptado hace años. Beatriz quiere una vida sin su suegra interfiriendo. Y se merece tenerla. Tú quieres paz en tu matrimonio, y te mereces tenerla. Y yo merezco no sentirme como una invasora en la vida de mi propio hijo Ann. Pero las fotografías en Beatriz encontró su voz finalmente. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué no simplemente hablar con nosotros? Laura la miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a la compasión. Porque la gente puede mentir con palabras, Beatriz. Pueden decir que se preocupan, que lo intentarán más, que las cosas cambiarán, pero las acciones revelan la verdad. Te di la oportunidad de mostrar quién eras realmente cuando pensaste que nadie estaba mirando. Cuando pensaste que tenías la justificación perfecta para tratarme como siempre has querido tratarme, y tomaste esa oportunidad. Laura caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Para que conste, Beatriz, nunca le fui infiel a Carlos, ni una vez en 30 años. Era el amor de mi vida. Y cada día sin él es un recordatorio de lo que perdí. El hecho de que creyeras tan fácilmente que yo era capaz de traicionarlo dice más sobre lo que piensas de mí que cualquier cosa que realmente haya hecho. Abrió la puerta y salió al pasillo, dejando atrás el apartamento y las fotografías falsas y la familia que había tratado tan desesperadamente de mantener unida. Los días siguientes fueron silenciosos. Laura esperaba una llamada de Miguel, algún tipo de seguimiento, pero su teléfono permaneció
en silencio. Pasó el tiempo organizando su apartamento, leyendo libros que había estado posponiendo y lentamente aceptando la nueva realidad de su vida. Fue una semana después cuando finalmente recibió un mensaje de texto de Miguel. ¿Puedo venir a visitarte mañana? Solo yo, Laura respondió. Por supuesto. Miguel llegó al mediodía del sábado, llevando café y pasteles de la panadería que solían frecuentar cuando él era joven. Se sentaron en la pequeña cocina de Laura, y por un rato ninguno habló. Beatriz y yo hemos estado en terapia, dijo Miguel finalmente. Empezamos el lunes. Hay muchas cosas que necesitamos trabajar. Laura asintió, tomando un sorbo de su café. Ella dice que lo siente, por las cosas que dijo, por la forma en que manejó las fotografías, pero también está furiosa contigo por la trampa. Es comprensible, respondió Laura. ¿Lo es? Miguel la miró con una expresión que era imposible de leer. Mamá, lo que hiciste no sé si fue brillante o terrible. Tal vez ambas cosas, probablemente ambas, admitió Laura, pero Miguel necesitaba saber. He pasado 10 años sintiéndome como una extraña en tu vida, siempre cuestionándome qué estaba haciendo mal, cómo podría ser mejor. Y la respuesta, resulta, era que no importaba lo que hiciera. Beatriz había decidido quién era yo, y nada iba a cambiar eso. Miguel se frotó la cara con las manos. Ella dice que te dio la bienvenida al principio, que tú fuiste la que fue fría y distante. ¿En serio? Laura dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Miguel, en nuestra primera cena juntos, le pregunté sobre su trabajo, su familia, sus intereses. Pasé toda la noche tratando de conocerla. Y ella respondió cada pregunta con respuestas cortas. Me hizo sentir como si estuviera interrogándola. Cuando traté de compartir historias sobre ti cuando eras niño, me interrumpió para hablar de otra cosa. Cuando ofrecí enseñarle la receta favorita de tu abuela, me dijo que ella ya tenía sus propias recetas. Laura hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Y está bien, Miguel, no todo el mundo conecta. No todo el mundo tiene que ser mejor amigo con su suegra. Pero Beatriz no solo no conectó conmigo, me convirtió en su enemiga. Y yo lo permití porque pensé que eventualmente las cosas mejorarían, que si seguía intentándolo, ella eventualmente vería que yo solo quería ser parte de tu familia. Tal vez ambas contribuyeron al problema, ofreció Miguel cuidadosamente. Tal vez, concedió Laura, pero solo una de nosotras pasó años tratando de arreglarlo. Beatriz estaba contenta con el status quo de la animosidad. Yo no. Bebieron su café en silencio por un momento. Fue Miguel quien lo rompió. La terapeuta dice que todos tenemos patrones de comportamiento que traemos de nuestras familias de origen, que Beatriz tiene problemas con las figuras de autoridad femeninas por su relación con su propia madre, que probablemente te vio como una amenaza desde el principio, sin siquiera darse cuenta. ¿Y qué dijo sobre mí?, preguntó Laura. Miguel vaciló. Que probablemente eres más crítica de lo que te das cuenta, que papá era tu pareja, y cuando él murió, trataste de llenar ese vacío siendo útil, dando consejos, tratando de ayudar. Pero que para Beatriz eso se sentía como control. Laura consideró esto. Era verdad que después de la muerte de Carlos se había sentido perdida. Su rol como esposa había definido tanto de su vida y de repente no tenía ese ancla. Se había volcado en Miguel, en tratar de ser útil, de mantener su conexión. ¿Había sido demasiado intensa? ¿Demasiado involucrada? Puedo aceptar que tal vez he sido más invasiva de lo que pretendía, dijo lentamente. Pero eso no excusa lo que Beatriz hizo. Vi una oportunidad para destruir mi reputación, para darme un golpe que no podría recuperarme, y la tomó. Lo sé. Miguel asintió. Y ella también lo sabe ahora. La terapeuta le hizo ver que su primera reacción al encontrar las fotografías debería haber sido preocupación por ti, no un triunfo. ¿Triunfo? Laura repitió la palabra con una pequeña sonrisa amarga. Sí, eso es exactamente lo que era. Quiere disculparse contigo apropiadamente, no porque yo la esté forzando, sino porque realmente ve ahora lo que hizo. Miguel alcanzó la mano de su madre a través de la mesa. Y yo también quiero disculparme por no haber visto lo que estaba pasando, por ser tan pasivo, por no defender nuestra relación cuando debería haberlo hecho. Las lágrimas picaron los ojos de Laura por primera vez en semanas. No quiero ser la razón por la que tu matrimonio es difícil. No lo eres. Los problemas estaban allí mucho antes de esto. La situación con las fotografías solo los hizo imposibles de ignorar. Miguel
apretó la mano de su madre. Pero mamá, lo que hiciste... No puedo decir que fue correcto. Fue manipulador y elaborado, y probablemente un poco aterrador, lo sé. Pero también, Miguel se rió a pesar de sí mismo. Un sonido sin humor. También fue efectivo. Nos mostró exactamente dónde estábamos todos, realmente. Y aunque el método fue cuestionable, el resultado es que ahora tenemos que lidiar con problemas que hemos estado ignorando durante años. Pasaron el resto de la tarde realmente hablando de una manera que no habían hecho en años. Miguel compartió sus frustraciones con el equilibrio entre su esposa y su madre, sus sentimientos de culpa por no poder hacer felices a ambas. Laura compartió su soledad, su miedo de perder a su único hijo, su resentimiento por sentirse constantemente juzgada y encontrada deficiente. Cuando Miguel finalmente se fue, Laura se sentó en su apartamento, ahora silencioso, y reflexionó sobre todo lo que había pasado. La prueba de lealtad había revelado verdades, sí, pero también había causado dolor. ¿Había valido la pena? El fin había justificado los medios, no tenía una respuesta clara. Solo sabía que la incertidumbre en la que había estado viviendo había sido insostenible y que a veces descubrir una verdad dolorosa era mejor que vivir en una mentira cómoda. 2 semanas después, Beatriz pidió reunirse con Laura en un café neutral, en un territorio que no perteneciera a ninguna de las dos. Llegó con los ojos rojos y una expresión de humildad genuina que Laura nunca había visto antes. No sé por dónde empezar, comenzó Beatriz una vez que estuvieron sentadas con sus cafés. Excepto decir que lo siento, no solo por lo de las fotografías, aunque definitivamente lo siento por eso, sino por los últimos 10 años. Laura escuchó mientras Beatriz explicaba, con palabras entrecortadas y pausas frecuentes, sobre su propia inseguridad, sobre cómo había visto a Laura como una competencia por el afecto de Miguel desde el principio, sobre cómo cada comentario, sin importar cuán inocente, se sentía como una crítica, sobre cómo había construido una narrativa en su cabeza, donde Laura era la antagonista, y cómo esa narrativa se había vuelto tan real para ella, que había olvidado que era solo su interpretación, no la realidad. La terapeuta me hizo hacer un ejercicio, continuó Beatriz. Me pidió que recordara interacciones específicas contigo y que tratara de verlas desde una perspectiva neutral. Y me di cuenta de que había estado malinterpretando casi todo. Cuando ofrecías ayuda, yo lo veía como una implicación de que no podía manejarlo sola. Cuando hacías preguntas, lo veía como interrogatorio. Cuando dabas tu opinión, lo veía como juicio. Pero Beatriz, dijo Laura suavemente, algunas veces sí estaba juzgando. No siempre fui amable o paciente. No, admitió Beatriz, pero ni yo tampoco. Y yo tuve 10 años para aclarar las cosas, para hablar contigo directamente sobre cómo me sentía, y nunca lo hice. En su lugar, dejé que el resentimiento se acumulara hasta que Anne hizo un gesto de impotencia. Hasta que salté ante la oportunidad de usarlo en tu contra. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Laura preguntó, ¿por qué aceptaste casarte con Miguel si sabías que venía con una suegra? Beatriz soltó una risa sorprendida. Esa es una pregunta muy directa. Tengo 65 años. Ya no tengo tiempo para preguntas indirectas en justo. Beatriz tomó un sorbo de su café, considerando. Supongo que pensé que podría manejarlo. O que serías diferente de lo que eres. O que Miguel eventualmente elegiría entre nosotras y me elegiría a mí. Hizo una pausa. Eso último suena terrible ahora que lo digo en voz alta, pero es honesto. Observó Laura ancián, y la terapia se trata de honestidad. Aparentemente Beatriz jugueteó con su servilleta. Lo que hiciste con las fotografías fue cruel. Laura, pasé una semana sintiéndome triunfante, como si finalmente tuviera la prueba de que tenía razón sobre ti todo este tiempo. Y luego descubrir que era todo falso, que me habías tendido una trampa. Me sentí humillada, furiosa, traicionada. Incluso, lo cual, sé que es irónico dado lo que estaba planeando hacerte era cruel. Acordó Laura, pero también era necesario. Ambas hemos estado bailando alrededor de esta hostilidad durante una década, siendo amables en la superficie, mientras nos odiábamos en privado. Eso tenía que terminar, de una forma u otra. Podríamos haberlo hablado. Como adultos, lo habríamos hecho. Laura inclinó la cabeza. Beatriz, sé honesta. Si hubiera venido a ti hace 3 meses y hubiera dicho, siento que no te caigo bien y necesitamos hablar de ello, ¿qué habrías dicho? Beatriz cerró los ojos. Probablemente
Habría negado todo. Habría dicho que todo estaba bien, que eras demasiado sensible. Y habríamos seguido exactamente como estábamos. Exactamente. Tomaron sus cafés. Dos mujeres que habían pasado una década como adversarias, ahora tratando de encontrar un terreno común en medio de los escombros de su relación. No sé si podemos arreglar esto, dijo Beatriz finalmente. No sé si puedo llegar a caerte bien alguna vez, o tú a mí, ay no, acordó Laura. Probablemente no, pero tal vez no necesitamos caernos bien. Tal vez solo necesitamos aprender a coexistir sin hostilidad activa, a respetarnos lo suficiente como para ser honestas la una con la otra, incluso cuando esa honestidad sea incómoda, como un tratado de paz más que una amistad, ofreció Beatriz. Exacto. Era un comienzo pequeño, frágil. No había garantías de que funcionaría, de que los viejos patrones no se reafirmarían, pero era más honesto que todo lo que habían intentado antes. Cuando Laura regresó a su apartamento esa noche, se sentó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad y pensó en su elaborada prueba de lealtad. ¿Había funcionado? En cierto sentido, había revelado verdades que necesitaban ser reveladas, había forzado conversaciones que necesitaban suceder, pero también había lastimado a personas, había traicionado la confianza de maneras que tal vez nunca podrían ser completamente reparadas. ¿Lo haría de nuevo, sabiendo todo lo que sabía ahora? Laura no estaba segura, pero sabía esto, a veces el amor requería acciones drásticas, a veces, para salvar una relación, primero tenías que estar dispuesto a destruir la farsa en la que se había convertido. Ann, su teléfono sonó. Un mensaje de Miguel. Ann, gracias por reunirte con Bea hoy, Ann. Sé que no fue fácil. Te amo. Mamá Laura sonrió, una expresión genuina esta vez, y respondió, Ann, yo también te amo. En su bolso, las fotografías falsas permanecían en su sobremanila, un recordatorio de hasta dónde había estado dispuesta a llegar. Mañana las destruiría, las cortaría en pedazos y las tiraría. Pero esta noche las dejó estar, testimonio de una guerra que había librado y a su manera complicada y dolorosa, ganado. Porque Beatriz había fallado la prueba de lealtad, sí, Ann, pero al fallarla, había revelado la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único sobre lo cual podían construir algo real.